A ti no te veo, son de cerca. Se alejas un poco y ya no veo. Pero bueno. Bueno, la primera parte, que era la presentación de la ZF, pues ya la hemos visto. Espero que os haya gustado. La verdad es que es una cámara muy interesante para un público nivel amateur avanzado, diría yo incluso. Y ahora, pues para el resto, ¿no?, de las Nikon Z, pues Albert nos va a contar sus experiencias por todo el mundo prácticamente con ella, ¿no? ¿Eres más de calor o de frío, Albert? Por el tipo de viajes foto que hago, haces, más sí. bien sitios cálidos, De tropicales. calor, ¿verdad? Sí, Iba a sí. decirlo, digo, deja de preguntar antes Sí, de... sí. Bueno, Albert Masón es licenciado en Biología y doctor en Ecología y Evolución, profesor de fotografía macro, micro, fauna, paisaje, científica, técnica, forense, guía de safaris, a Namibia, Masai Mara, ¿ves? Lo que decíamos, Kenia, Cuba, ruta de la seda y el Rift de las agencias Austral Photo, Rift Valley y Descubrir Tours. Posee 100.000 imágenes de 50 países, obteniendo 15 premios, ha asistido a 30 congresos, realizado 12 exposiciones, publicado 200 artículos y es autor del libro de mariposas, aves, anfibios, reptiles, fotografía, es asesor científico de revistas editoriales y de National Geographic, así que yo creo que se merece un gran aplauso. Gracias. Bienvenido, Albert. ¿Qué disfrutes? Pues muchas gracias, Fran, por la presentación. Bueno, pues vamos, la ponencia este workshop va a tener dos partes. Una primera en la que haremos un repaso de las ventajas y desventajas, que hay alguna, de las mirrorless, y después todos los modelos que han ido saliendo en la serie Z con las distintas aplicaciones, características, mejoras que han ido incorporando, excepto la que os ha hablado el Javier. Claro, esta ya no diré nada, que además es muy reciente y aún no la he probado, es la única que aún no he probado. Y después hay una segunda parte en que os pondremos un ejemplo de aplicación práctica en un viaje fotográfico, en un safari de estas cámaras, todas hechas con estas. Bueno, pues vamos y luego, bueno, si tenemos tiempo, podremos hacer todas las preguntas que queráis. Entonces, ¿el mundo de las mirrorless qué es? Pues bueno, me han dicho que empezara sin suponer que la gente sabía muchas cosas, o sea, seguro que muchas ya lo sabréis. Como su nombre indica, son cámaras sin espejo, son más estrechitas que las reflex, pesan menos porque se ahorra de la carcasa. Tiene menos elementos mecánicos, lo cual es muy interesante, sobre todo lo que no tiene el espejo, que es el elemento mecánico más complicado y más grueso, y produce menos vibraciones, porque claro, al no tener el espejo que subra y golpee, pues no vibra en eso. Y además hace menos ruido, que para eso los que hacemos fotografía de naturaleza, casi de cualquier tipo, bueno, el paisaje no, porque no se asusta, pero todos los demás, tanto los insectos con macro como los animales mayores, aves y tal, el ruido les puede asustar y perder una buena fotografía. Por tanto, todo esto son ventajas que siempre son aplicadas a la fotografía de naturaleza. Más características importantes, tienen una menor distancia mínima de enfoque. Si lo comparáis, veréis que esto es muy drástico. O sea, clásicamente los teleobjetivos podían ser muy buenos y ser muy adecuados para fotografiar animales lejanos, pero a lo mejor te decían mínimo de distancia 4 metros o 5 metros. Entonces, si el animal se acercaba demasiado, no podías ni hacer la foto. Hoy, con las mirrorless, el diseño de las ópticas ha cambiado muchísimo, al ser también la menor distancia entre bayoneta y sensor. Bueno, por toda una serie de cuestiones ópticas, la distancia mínima de enfoque es muy corta, lo cual es buenísimo, porque podemos hacer el típico animal, típicos sapos, ranas, lagartijas, o simplemente que el animal se acerca mucho. Las lentes están más cerca del sensor. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos menos dispersión de la luz, es decir, a una misma calidad de lente, si se dispersa la luz en un cierto ángulo y da un círculo de confusión, claro, si ha de recorrer menos, porque el cuerpo es más estrecho, pues lógicamente el círculo será más pequeño, es decir, con mayor poder de resolución. O sea, en esto hemos ganado mucho y, por tanto, mayor calidad de imagen. El obturador electrónico que incorporan muchas de las mirrorless pues es más silencioso. No solamente ya no tenemos en ninguna de ellas el clac-clac clásico del espejo del reflex, sino que además, si el obturador es electrónico, ya no tenemos ni el ruido del obturador.
O sea que esto es algo que para lo que comentaba de que no se asusten es estupendo. Ráfagas mucho más rápidas. ¿Por qué mucho más rápidas? Y en reflex no teníamos tanta rapidez. Porque si lo recordáis, las mejores cámaras reflex, si tiraban a 8 o 9 fotos por segundo, ya era el récord, ¿no? Pues estas hacen cámaras mirrorless sencillísimas, hacen 10, 12, 14, y llegan hasta más de 18 fotos por segundo. ¿Por qué tantas? Pues por lo mismo de que no tiene que subir y bajar el espejo. Claro, para hacer cada foto con una reflex tenías que hacerlo esto muchísimas veces y llegaba un momento que ya no podía superar esta velocidad por pura cuestión mecánica. En cambio, al no tener esto, el sensor puede captar muchas más imágenes por segundo. Otras posibilidades que se han incorporado con el mundo de las mirrorless, el focus picking, que es el color en la zona, o sea, tú puedes ver qué es dónde pasa el plano de enfoque en la escena que estás haciendo, ¿vale? Si, por ejemplo, tuviera que hacer fotografía de esta sala, pues, no sé, puedo enfocar a la tercera fila, suponiendo que me quedaría la profundidad de campo suficiente, pero con esto puedo activarlo y queda un color que yo veo qué es lo que está enfocado y qué es lo que no. La muy alta resolución, que os he hablado antes, es decir, duplicar los píxeles. Si la cámara tiene 20 o 40, pues puede llegar a tener el doble, o 40 o 80. Esto es para si queréis hacer grandes ampliaciones o grandes reencuadres cortas. Y esto, claro, es una cosa impensable hace muy poco, ¿no? Que pudiésemos duplicar, hacer como 2 fotos instantáneas fusionadas en una y tener el doble de píxeles. Ya es evidente la gran ventaja que representa. El IBIS es la combinación de los estabilizadores del objetivo con los del cuerpo. O sea, se combinan y se suman, llegando ya a veces hasta 6 pasos de ganancia. ¿Qué significa 6 pasos de ganancia? Que si para que no salga la foto trepidada, pues nosotros clásicamente teníamos que llegar a una velocidad de obturación equivalente a la distancia focal, o sea, si yo tengo un 500 milímetros, pues entonces teníamos que poner velocidad 500 y no salía trepidada, pues con esto podéis bajar a 250, 125, 60, 30, 15 y hasta, según como un poco más, 8, velocidad 8. Claro, si a mí hace unos años me dicen que pueda utilizar un 500 milímetros y disparar a velocidad 8, el que hace esto, vamos, le suspendemos y le echamos porque era impensable. Pues ahora es una realidad. Que yo tuve que comprobarlo porque no me lo creía. Digo, a ver, voy a poner 8. Ostras, pues sí. Es una cosa realmente impresionante. El stacking, apilamiento, es decir, esto se puede utilizar básicamente tanto en macro como que tenemos muy poca profundidad de campo, por las propias características de la técnica. Entonces podemos hacer, en vez de cerrar mucho el diafragma, que perderíamos calidad, tendríamos menos poder de resolución, lo que hacemos es al contrario, poner un diafragma medio, de mucha calidad, y hacer muchas fotos. Esto clásicamente se hacía con fuelles y, bueno, no lo explico, que es complicadísimo. En cambio ahora lo hace la propia cámara, muchos modelos. Entonces tú escoges un diafragma 5, 6 o 8, que de mucha calidad, y tienes entonces la acumulada profundidad de campo. También se puede hacer en paisaje, con los mismos resultados, de poder utilizar un diafragma medio y tienes luego la profundidad de campo que quieras apilando. El Pro Capture o Pre-Shooting o Pre-Release, los nombres que he recibido, también os lo ha comentado antes el Javier, que es fotografiar el pasado, ya os lo ha dicho. Eso no es que vayamos al más allá ni nada de que eso asuste, sino simplemente que la clásica situación de que cuando tú disparas, ya ha pasado el Martín Pescador que se tira y tú llevas allí esperando y cuando clicas ya ha saltado. Pues entonces te capta las fotos de un segundo antes de tú apretar el botón disparador. No sé si os lo he explicado con detalle. Lo que hace la cámara simplemente cuando tú activas esta función es que tú cuando aprietas el botón disparador a media altura, entonces la cámara va haciendo fotos, pero no te las graba en la tarjeta de memoria, sino que las hace. Y entonces tú cuando ves que salta el pájaro, tú aprietas el botón, has hecho tarde otra vez, pero como entonces en aquel instante la cámara ve que tú has apretado el botón, las últimas 20 o 30 fotos anteriores, esas te las graba. Es decir, tendrás fotos anteriores a tú apretar el botón, por tanto, cuando el animal estaba en la posición anterior, las habrás ido grabando todas. Y también lo puedes combinar con 3 o 4 segundos después, ¿vale? Y por lo tanto tienes garantizada toda una secuencia, porque las ráfagas rápidas iban muy bien, pero nunca te resolvían ese problema, el de la anterioridad. Así que esto es
las características más importantes de las mirrorless. Sin embargo, las reflex todavía existen, ¿eh? Muchos de vosotros ahora antes me lo comentabais, y la Nikon sigue haciendo, ¿eh? O sea, no es que las vaya a ir retirando algunos modelos, bueno, no sé, pero siguen existiendo. Y tiene algunas ventajas, que para algunos puede ser importante según el tipo de fotografía que haga. Por ejemplo, tienen visión directa, que quiere decir, pues sencillamente que tú ves por el visor exactamente la realidad. Es como si miras por una ventana, digamos. Esto es algo que muchos de los que empiezan ahora mismo con la digital no se lo imaginan, pero el que se ha acostumbrado en la época analógica a fotografiar con reflex es impagable, ¿no? Ver la escena tal cual, con los colores, la nitidez, todo lo que es realmente. En cambio, todas las mirrorless tienen evidentemente la captación a través de la pantalla. Llega, como no hay espejo inclinado, no rebota la luz hacia el pentaprisma, sino que va directo al sensor. El sensor interpreta lo que capta, lo procesa en JPEG instantáneamente, lo emite al visor, y entonces lo ves tú, como una pantalla de televisión. Tienen visión en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Pues eso, que tú miras y realmente el movimiento que haya lo estás viendo y captando. En cambio, o sea, no hay retardo de visión. Las mirrorless, cuando salieron, tenían un gran retardo de visión, porque todo este procedimiento que os decía, de que tienen que ir o sea, de que tiene que llegar la luz, captar el sensor, todo eso que explicaba, procesarlo JPEG, mandarlo al visor, claro, eso producía un retraso entre que tú apretabas el botón disparador y no hace falta que dispares. Cuando tú estabas enfocando y encuadrando, lo que tú veías había ocurrido hacía una décima de segundo antes. Entonces esto para fotografías de una instantaneidad muy grande era importante. Hoy en día, los modelos últimos de mirrorless, ya este retardo es tan pequeño que casi no se nota. Pero, según qué modelo tengáis de mirrorless, es una ventaja que los de la reflex tienen, porque es instantáneo. Claro, tú lo que ves ocurre en aquel mismo instante. Sensor en reposo. Las reflex solo funcionan cuando disparas. Claro, siempre está el obturador tapando el sensor y, por lo tanto, tú puedes estar allí una hora y hasta que no haces el disparo, digamos que se gasta muy poco. En cambio, y por eso el sensor está frío, no sube. En cambio, las mirrorless, ¿qué pasa? Pues que está continuamente el sensor funcionando, transmitiendo al visor la imagen que está recibiendo continuamente, aunque no hagas ninguna foto. Da igual, que tú mientras estás mirando, está funcionando para que tú puedas ver lo que encuadras, tiene que estar funcionando el sensor. Y, por tanto, las reflex tienen el sensor mucho más frío. Y ya sabéis que, antes lo ha comentado también en otras circunstancias, cuando se calienta el sensor se empeora todo, el ruido digital sube, y en cambio en la reflex, claro, nunca sube, ¿no? Porque no funciona más que un instante en el de hacer el clic. Menos gasto de energía, esto sí que es una cuestión práctica indiscutible. O sea, las baterías duran más, porque, claro, no tienes que estar el gasto de la pantalla, tanto si lo miráis por la pantalla como si miráis por el visor, antes de hacer la foto, va gastando, ¿no? En cambio, una cámara reflex no gasta nada, porque tú miras y no tiene que hacer todo este proceso. Esto se nota, tiene que resolverse. Ya veis que la Z9 tiene ya lo veremos luego, una enorme batería, y si no, tienes que llevar de recambio, ya está, no pasa nada, pero tienes que llevarlo. El sensor está más protegido. ¿Por qué? Porque los modelos, muchos modelos ya recientes, tienen una protección que no es el obturador, es una protección para que no entre polvo cuando tú cambias de objetivo, que el sensor no se ensucie. Esto es las mirrorless, pero la reflex, que estamos diciendo, es más protegido porque siempre tiene el obturador colocado y solo se abre cuando se hace la fotografía. Por tanto, originalmente tienen menos polvo, salvo que tengas estos últimos modelos que las mirrorless también tienen un sistema interno de automáticamente protegerlo. Bueno, esto es porque los que tengáis reflex no tengáis ningún complejo, porque siguen habiendo cámaras buenísimas reflex y tienen incluso estas ventajas. Entonces vamos a entrar en el mundo de las mirrorless, empezando con el formato pequeño. Bueno, voy a pasar un poco rápido estas características así, bueno, generales. Estas son características de las mirrorless. Tienen montura Z,
que es un diámetro más grande. Al ser el diámetro más grande que la bayoneta reflex, tiene mucha mejor fijación, más segura, más resistente, pero sobre todo también más luminosa, permite entrar más luz, permite ópticas más luminosas. Mejor fijación y más calidad por el hecho que decíamos de que está más cerca, todas las lentes están más cerca del sensor y se dispersa menos la luz. Bueno, aquí tenemos la Z50, que es una... Luego está la ZFC, que no hay que confundir con la que han hablado antes, que la que os ha hablado Javier era full frame, esta no. Ahora estamos hablando de las APS-C, o sea, un factor de conversión 1,5. O sea, que en estas que hablo ahora, Z50 y ZFC, esta y la F30 también, la Z30, esos tres modelos tienen el sensor pequeño. Es decir, cuando tú pones un objetivo de 400 milímetros, la distancia efectiva es 600. Has de multiplicar por 1,5, ¿vale? Bien, esta es una ventaja para muchos tipos de fotografía. Tienen unas pantalla bastante grande, ¿veis? Que son muy estrechitas, o sea, más estrechitas que las clásicas reflex. Sin embargo, por aquí sobresale, que esto es muy práctico para cogerlo bien, una empuñadura que se coge incluso si la llevas así, que no se cae, es muy práctico. Bueno, como decíamos, tiene sensor, factor 1,5, ya digo, puede llevar objetivos de X, que son muy pequeños, muy baratos y muy buenos. Os extrañará que sean baratos y unos, pero es que, claro, se entiende porque al tener el sensor más pequeño, lógicamente las lentes son más pequeñas, pero que sean más pequeños no quiere decir que sean peores, quiere decir que son mejores incluso, porque todos los rayos de luz que entran para formar la imagen pasan más cerca del eje óptico, ¿sí o no? Por lo tanto, tienen una calidad muy alta y son muy económicos, muy baratos, muy ligeros y muy recomendables. Ahora, si uno tiene objetivos full frame o tiene ópticas reflex que sean full frame, no pasa nada, directamente encaja o con el adaptador, si es una reflex con el FTZ que os decía antes Javier, y si es una óptica full frame de la serie Z, ya sin adaptador, entra. Entonces dices, ¿qué pasa entonces? Pues pasa que se produce la multiplicación de un factor y todavía tienes más calidad. Lo digo porque a veces en esos foros te dicen, bueno, claro, tienes un 100-400 buenísimo, pero claro, si lo usas con una Z50 pequeña, pues claro, el resultado... Mentira, el resultado es estupendo. ¿Por qué? Porque en vez de tener que formar una imagen grande, que originalmente la forma el 100-400, por ejemplo, vas a utilizar, como el sensor es más pequeño, va a utilizar una parte más centrada de los rayos de luz. Es decir, dará más calidad. Otra cosa es que con los 20 megapíxeles a lo mejor no tienes bastante. Bueno, eso es otra cosa. Pero también hay cámaras full frame de 20 megapíxeles, por tanto, esto es otra cosa. Pero la calidad de imagen es buenísima, aunque utilices la Z50. Y de hecho veréis muchas fotos hechas con la Z50 que se han publicado y se han ampliado mucho sin problema. Por supuesto tiran RAW, 12 o 14 bits, quiere decir una gran profundidad de color. Tiene 21 megapíxeles, que para mucha gente es más que suficiente. Ahora precisamente comentaba con uno que en unas fotos publicadas en el National Geographic de este mismo mes, hay una foto en doble página, hay una imagen, la más grande, si la queréis ver luego, al salir lo podéis incluso coger, unas fotocopias que se han hecho, se ha usado 6 megapíxeles y pico. Y las otras 4 fotos más pequeñitas se ha usado, no llega ni a 2 megapíxeles. Entonces yo digo que mucha gente dice, oh, solo tiene 21. Es que, oye, ¿qué quieres? Si lo necesitas hacer un póster de 1,5 metros, vale, pero para publicar incluso a doble página es suficiente. Más que suficiente y no tendrás más calidad porque metas 42 megapíxeles en una doble página, no tendrás más calidad porque la impresión es a 300 y punto. Por lo tanto, todos esos conceptos hay que tenerlos bien claros. Eso sí, por supuesto, siempre la selección del número de píxeles tiene que ser L, el large, no small ni medium, sino large, porque si no sí que pierdes. O sea, si pones M tienes 10 y si pones S tienes 5. Entonces sí que con 5 megapíxeles vas muy justo, ¿no? El visor, nada, 1 centímetro, ves el 100% de la imagen, 2,4 megapíxeles en cuanto al visor, Todo esto voy rápido porque son cosas que podéis encontrarlas en internet y así no perdemos tiempo de eso. Bueno, pantalla táctil, abatible, invertible, aquello para hacerte selfies, lo que quieras. Importante que hasta 170 grados de inclinación puedes ver la pantalla, la puedes ver bien,
la imagen, que en otros modelos anteriores no. Conectividad, pues nada, normal, inalámbrica, wifi, bluetooth, bueno, eso también ya digo, cosas muy concretas. Por supuesto, fotometría tienes todas las que siempre se tienen, spot, puedes hacer horquillado, sobre y subexponer, lo que es el branding, vamos, todo lo que pueden tener. Autofocus manual, por supuesto, de -4 a +19 exposition values, quiere decir que tiene un margen muy amplio de rango. Mi amigo. Y autofocus con 209 puntos es muchísimo, o sea, y más teniendo en cuenta que el sensor es pequeño, o sea, muchísimo para que te ocupe toda el área, vamos, que no tiene... Y eso, el peso, parece increíble, o sea, todo esto pesa 395 gramos, que ya lo pone en la publicidad, lo que pasa es que aquí le falta la batería, entonces con batería son 450, pero vamos, esto ahora en la tienda me decían que a veces entra algunos clientes que dicen, a ver, una cámara de calidad, pero la que pese menos de todas. Y bueno, pues mira, esta, y cuando lo cogen y dicen, bueno, pero eso hace buenas fotos, pues sí, claro, por todos esos motivos que hemos dicho, y pesa poquísimo. La gente hoy en día que viaja mucho, esto lo tienen muy en cuenta, se sacan todo el equipo clásico que pesa y yo quiero lo que pese menos. Y con el objetivo estándar, el que viene en el propio kit, que es un 16-50, pero, ojo, será equivalente a 24-75 por multiplicación, o sea, en la práctica un 24-75 pesa 585 gramos. Eso no es nada, vamos, luego lo podéis ver aquí, que os la dejen y veréis. Y la sensibilidad llega de 100 a 20, bueno, eso de los 25.000 sí que eso es teórico, en la práctica si llegas allí tiene una granularidad enorme, eso no. Bueno, vídeo 4K, que está bien, ¿no? 4K, yo por lo menos no tengo pantalla de 4K, o sea, es mucho. Esto de la duración de batería sí que lo quiero puntualizar, porque yo pongo aquí la cifra oficial que te dan las instrucciones y en el manual, pero es mentira, pero mentira en el buen sentido. Es decir, dura mucho más. Yo os puedo decir que a mí me ha durado más del doble. He disparado 700 fotos. Y lo he conversado con otros, el mismo Javier el otro día, y dice, pues yo he tirado 800 y más. ¿Por qué? Porque para evitar la guerra de cifras entre una marca y otra, que te dice, se puede tirar tanto, se puede... Claro, depende de cómo tires las fotos. No es lo mismo que para hacer un disparo tú estés allí mirando, encuadrando, ¿sabes? Y cuando haces la foto, mirándola y ampliando y tal, eso gasta mucha batería. Y otra cosa es que tú hagas ráfagas, claro, entonces puedes tirar muchas más. Pero esto es una manera estándar de poderse comparar entre unas cámaras y otras y unos modelos y otros. Es decir, esto está hecho con un procedimiento que gasta mucho, digamos, O sea que se considera unos segundos para encuadrar, unos segundos para enfocar, luego disparas y luego unos segundos para verla. O sea, todo un proceso que tú siempre no lo haces, y más si haces ráfaga, ya me dirás. O sea, quiero decir que esto para poder comparar con una cámara u otra sí que va bien, porque si aquí te dice 300 de media, digamos, y otra cámara te dice 400 o 500, hombre, quiere decir que la otra dura más. Pero no os preocupéis, porque podéis tirar el doble tranquilísimamente de lo que indique esta cifra, ¿vale? Ráfaga, fijaros, una cámara tan pequeñita, y me atrevo a decir barata, porque me parece que no vale ni 1.000 euros, con el objetivo y todo esto, o sea, comparado con los otros precios y así, ¿qué reflex tiene 11 fotos por segundo? La 50. Todo esto estoy en el mundo de las APS-Cs, de las pequeñitas, ligeras, y con el sensor este que decía que multiplica por 1,5. ¿Vale? Es la Z50 o la Z30 que acaba de salir hace poco, o la ZFC. Cuidado que no es la que he explicado antes, que era la ZF, que es full frame. No sé por qué ponen esos nombres tan crípticos y semejantes que a veces te haces un lío. Pero de momento solo estoy hablando de las de sensor pequeño, ¿vale? 11. ¿Qué cámara reflex? Ni la D6, que vale 7 o 8.000 euros, no dispara 11 fotos por segundo. O sea que fijaros lo que se ha avanzado en poquísimo tiempo para el que necesite ráfagas de alta velocidad. Es que es fantástico. Y ahora sí, vamos a partir de ahora a hablar de las mirrorless de formato completo, o sea, las full frame, ¿vale? Tenemos la primera, la Z5, que me comentabais, que se puede encontrar, claro, ya es un poco antigua, bueno,
pocos años, 3 años, hoy en día ya es antiquísimo. Bueno, oye, sí, sí, pero que podéis encontrar de segunda mano muy, muy económicas y es muy buena. Vamos, tiene todo lo que casi todo lo que he explicado, digamos. Luego está la Z, bueno, es esta con el objetivo que puede llevar estándar. Es también muy pequeña, claro, es más grande que la 50, ¿no? Que las APC-Cs, porque tiene el sensor el doble de grande, pero es también muy ligera comparada con la Reflex. Ya lleva la Z, a ver, esta, Z5, sí, y lleva 2 tarjetas ya. Y luego está la ZF, que ya os han hablado, ya la paso porque ya os han hablado. Esta tiene algunos colores, incluso así curiosos. Y luego está la Z7 II, que esta ya yo la he utilizado mucho tiempo. Muchas de las fotos que veréis son con esta cámara y también en el reportaje de después, hasta que salió la Z8. Bueno, pues tiene muchísimas ventajas. Ya sabéis, factor 1, 45 megapíxeles. Esta es la gran ventaja que tiene, porque te permite un reencuadre. O sea, si tú haces una fotografía típica que está muy lejos, no te has podido acercar más y queda pequeño, no te preocupes, tú reencuadras y haces como si lo hubieras hecho con un telepotente y te queda estupendo. Y además con muy buena calidad de píxeles, porque es la zona central que tiene mayor poder de resolución. El obturador es mecánico, pero tiene un modo silencioso y tiene la posibilidad de usar el obturador electrónico. O sea, tiene las dos posibilidades, el cual no hace ruido en absoluto. Puedes escoger, porque el electrónico tiene las ventajas del ruido, pero tiene la desventaja que tiene un menor rango dinámico, para el que sea importante para él. Claro, no hay la cámara perfecta, cada uno tiene que escoger. Que los obturadores electrónicos tienen menos rango dinámico que el mecánico. Es una característica, luego lo volveremos a comentar. Pero esto puede ser importante para la fauna, porque para eso no importa el rango dinámico y en cambio sí que es importante que no se asuste. Luego te pondré unos ejemplos. El estabilizador hay en el cuerpo, luego puede conseguir 5 pasos, 4 están garantizados, que lo he probado, y eso significa lo que decía antes, que con un 500 milímetros podemos hacer foto entre 30 y 15 de velocidad. También, por supuesto, el vídeo también está estabilizado. La batería, pues sigue durando lo mismo. Es una batería mayor, pero claro, como tiene mayor sensor y todo, y se pueden tirar muchas más, como decía, y con ráfagas todavía más. Tienes que llevar siempre batería de repuesto. Está muy bien sellada. O sea, a mí que la que he usado más de todas las Zetas es la Z7, bueno, primero la 50, la pequeñita, pero después de todas las full frames esta, la Z7 II. Mucha gente dice que es como la D850, pero más ligera. Es una manera de entendernos. Si alguien conoce la 820 o 850, pues esto vendría a ser el equivalente en mirrorless. Eso sí, el enfoque es ligeramente menos rápido que una D6 todavía, O sea, porque la D6 ya llegó a unas rapideces de seguimiento de autofocus extraordinario. El rango dinámico usado en el mecánico tiene un valor máximo, una gama tonal enorme, tiene además más calidad, tiene más detalles, tiene menos ruido y mejora los cielos y recupera las sombras, el hecho de que tenga un gran rango dinámico. Todo esto para si hacéis paisaje o cualquier otra modalidad en que sea importante. Rango dinámico, ya sabéis, es el hecho de que queden bien las altas luces y también las sombras. Ahora veis unos ejemplos. Estuvimos haciendo unas pruebas con Hugo Rodríguez, un experto en técnica fotográfica, y él mismo se quedó alucinado, sorprendido, porque no lo había visto en ninguna otra cámara, y eso que él no para de hacer pruebas de todas las marcas, de todas las cámaras de todo tipo. Esto se refiere a zonas que hay sombra y zonas iluminadas directamente. Y si vas a un interior, todavía se acentúa mucho más. Tienes zonas en que no hay apenas luz y otros puntos en que entra mucha intensidad. Llevándolo más al extremo, aquí, hasta aquí todavía hay otras muchas cámaras que podrían conseguir esto, en un interior sin casi luz, quedar bien. Pero mirad ahora esta fotografía. Esta está hecha en un interior, bueno, sin tal cual lo ves tú en el visor. Entonces tú haces la foto en RAW, claro, tienes que hacerla en RAW, y lo que haces es eso.
Es decir, esto es lo que tú estás viendo ahí y con el gran rango dinámico que tiene esta cámara, tú has fotografiado esto, sin ningún truco ni nada, ¿eh? O sea, es la misma foto, la primera en el JPEG directo que tú ves en cámara y esta es procesado, pero un procesado normal, ¿eh? Sin inventos de Photoshop ni nada. Procesas y con esta pequeñísima luz que había dentro, captas esto que era intensísimo, era intensísimo, lo captas y también captas el interior. Y luego más pruebas, como por ejemplo esta. Aquí estaba todo completamente oscuro, esto es lo que tú ves y lo que ves por la pantalla cuando vas a hacer la foto, y aquí el sol iba directo, mediodía, durísimo. Pues esta foto, mira, aquí que no se veía nada, pues con esta sí que se ve, sin hacer nada especial, o sea, por el propio rango dinámico enorme que tiene. Sí, sí, claro, eso ya depende de la ISO que tú hayas puesto, sí, porque... Sí, no, sin grano. Y porque todavía porque se ve así, pero si la amplías o haces un recuadre visto al 100%, no ves nada de grano. Puede llegar a 800, 1600 tranquilamente sin nada de grano. Dime. Estás hablando de usar el disparador electrónico. No, este es el mecánico. No, mecánico. Es que es lo bueno que tiene esta cámara. Sí, para conseguir esto sí. Sí. Pero yo no entiendo. Dime. Tiene que ver el obturador. Sí. Sí, pero según como tú captes la luz, esto es una explicación técnica un poco compleja, pero claro, si tú lo haces, el obturador mecánico hace como un rastreo. Entonces, cuando tú haces todo un rastreo, como si hicieras un escáner, entonces tú pillas muchísimo menos tiempo, en cambio, el obturador mecánico es en tiempo real, o sea, tú los captas todos a la vez, y por tanto todas las celdillas están captando luz. Esto es la explicación más técnica y compleja, sería más larga, pero se basa en esto, en que lo que se llama, distintos conceptos que son de técnica fotográfica muy específica, pero si quieres luego te mando información sobre esto. Luego allí podéis coger todos una tarjeta mía tranquilamente y podéis cualquier duda que tengáis. Pero es esto con el mecánico. Y esto es otra prueba todavía de lo mismo, de la misma situación, tal como se veía, y aquí, mira, todas estas personas estaban aquí. Y no hay truco, es el mismo disparo, aquí no se mueve. ¿De qué cámara estamos hablando? Z7 II es la que acabo de empezar. Z7 II. Y fijaros, aquí tenemos esto, esta se veía en silueta, pero se veía en silueta porque estaba delante de la zona iluminada. Y aquí, ¿qué hay? No hay nada. Pues sí que había esta persona. Y mirad que no hay ningún movimiento de ningún tipo, la mujer y el niño, o sea, es un solo disparo, ¿vale? Si alguien quiere el RAW, le envío el RAW, o sea, no hay ningún problema, que ya me lo han pedido a veces con otras exposiciones que he hecho. O sea que esta es, y además aquí estaba caminando, o sea, estaba como desplazándose, por tanto es el mínimo disparo. Esto es uno de los aspectos más sorprendentes para el que le pueda interesar. Hay otro que le dirá, y a mí el rango me da igual, porque nunca hago grandes contrastes. Bueno, pues entonces eso no tiene que ser decisivo para tu elección, ¿vale? Ópticas. Iré también un poquito rápido porque, claro, no paran de salir nuevas y en la web allí las tenéis todas. No podemos hablar ahora de las 30 ópticas que hay, porque cada uno, si empieza a hablar de los 12 o 14 teles que hay, el que no tenga tele lo encontrará muy rollo. Quiero decir que hay, bueno, eso, normales, angulares. Estos son los de DX, que son, ya digo, muy baratos. Mira lo que pesan, 135 gramos. Tienen, esta es la distancia equivalente, tienen un VR, que es decir, Vibration Reductor, o sea, el estabilizador, 4,5 pasos. Y la distancia de trabajo mínima, la distancia de toma, 2 centímetros, te puedes acercar. Sí, es que es espectacular. O sea, si alguien tiene un presupuesto que no puede llegar a los precios que ve de la 8, la 9, la misma de antes, tal, la ZF tal, no se preocupe, puede entrar en el mundo de los mirrorless con esta y con unos resultados estupendos. Tiene un tele que es equivalente a 375, eso ya va en el kit, si coges el kit, ya tienes casi 400 milímetros efectivos. Pesa solo 400 gramos, el que ha hecho fotos tradicionales con teleobjetivos grandes en la época reflex, le digo yo que tiene casi un 400 que pesa 400 gramos, que es la broma que decíamos antes siempre, cada milímetro equivale a 3 o 4 gramos o 5, pues aquí 1 gramo
por milímetro, por decirlo así un poco. O sea, esto es espectacular, lo puedes llevar, vamos, del bolsillo y tal, y puede llegar a 5 pasos. Distancia mínima 5 centímetros, imagínate. Bueno, hay zooms angulares. Esto ya son ópticas de full frame, pero que podéis usarlas todas si alguna os interesa, porque la oferta de ópticas en DX es muy pequeña, eso sí. Pero como podéis usar todas las otras, oye, pues directas, sin adaptador, pues oye, lo que te interesa, un micro Nikkor de 50, luego los 20, 24, todas las ópticas que queráis, bueno, todos los zooms, el micro Nikkor 150, que es perfecto para macro de campo, porque la distancia de trabajo es grande y no se asusta el insecto. Si alguien hace fotografía nocturna, tiene un 0,95 de luminosidad, o sea, menos que 1, esto ya es... Eso sí, bueno, irás más ligero, el bolsillo es muy caro, pero eso lo ha permitido la bayoneta grande. Sí, esto lo ha permitido la bayoneta grande, que permite mayor luminosidad. Los clásicos, teleconvertidores de 1.4, 2. Cuidado con los teleconvertidores, porque si tenéis zoom, antes de comprar uno, mirad que la calidad que os dan sea la adecuada para vosotros, porque en principio están pensados para ópticas fijas, sobre todo, para dar la máxima calidad suya. Adaptador, ya os lo han explicado antes, ¿vale? Por las ópticas. Si uno dice, ostras, es que yo ahora no me puedo cambiar todo el equipo, que uno tiene ya de toda la vida, ha ido acumulando macros, angulares, teles, etcétera, etcétera, pero yo quisiera tener las ventajas de una mirrorless. Caramba, pues coge ese adaptador, que vale 200 y pico, una cosa así, se puede encontrar de segunda mano por 100 euros, y tienes todas tus ópticas perfectamente funcionando con una cámara, sea PSC, sea full frame, da igual. Que también ya se pueden encontrar algunas de segunda mano aquí, precisamente, en esta tienda. Pues eso, se pone entre uno y otro, ya está. Vamos a ver con la Z9, que fue, me parece que la cámara que produjo más reseñas, más discusiones, y fue esperada, y hubo listas de espera, y todo eso. A ver, es una especie de monstruo grande, tiene todo lo que he dicho para la Z7 II, por supuesto. Es el primer CMOS de apilado en Nikon que lo hace, o sea, esto es una cuestión de cómo graba el sensor la imagen, una cosa un poco técnica. Un ISO nativo de 64, que es muy poco, quiere decir que no da ruido digital. Bueno, una gran calidad, el sensor ultra rápido, la ultra rapidez de este sensor permitirá hacer fotos a 120 por segundo. Yo primero, cuando me lo dijeron, digo, pero eso ¿cómo puede ser? No en RAW máximo, pero bueno, con un JPEG más que suficiente para publicar y hacer lo que quieras. Y me acuerdo que fuimos a hacer una prueba en unos deportistas de hípica que tiraban flechas, un deporte así que se tiran mientras vas cabalgando, y claro, te pasaban zumbando, y cuando pasaban por el blanco sacaban la flecha, y, pero esto ¿cómo puedo hacerlo? Si ni yo puedo ver cómo es. Le pusimos a 120, y claro, cuando hacías fotos normales, con ráfagas normales, pues claro, tenían que pasar muchas veces para que pillaras lo que querías. Si tú querías una foto cuando estaba en tensión, otra cuando salía la flecha, otra cuando estaba la flecha en el aire, otra cuando tocaba la diana, claro, era mucha casualidad, nunca conseguías la que querías. Y dices, bueno, al final se acabará toda la prueba y no. Pones 120 y el primero que pasó, miras, claro, en 2 o 3 segundos has hecho 350 fotos. Tenías todas las posiciones, tensando así, soltando, y la flecha avanzando, la flecha en el aire, una toma, y luego cuando entra en la diana, que dices, no, pero no me gusta, quiero que entre un poco más, también lo pillas, un poco más. O sea, no sé, esto es un ejemplo que os digo gráfico, porque también, por supuesto, la típica fotografía de, no sé, una manzana o algo con una bala que atraviesa, ¿no? Pues esto se hace sin ningún problema, más que enfocar, y los pillas en todos los... En fin, cualquier cosa que se os ocurra, o la típica gota de agua que dejas caer y las formas estas que hace en la superficie, en fin, cualquier cosa de alta velocidad, con eso lo tienes resuelto.
Bueno, características del estabilizador. Rango dinámico es menor que la Z7 II porque la Z9 es la primera que ha utilizado el obturador electrónico único, ya no tiene mecánico. Muchos dicen que esto es la primera que lo ha hecho y que todas las demás marcas y modelos lo irán haciendo, de suprimir completamente el obturador mecánico, ¿vale? Ahora, como contrapartida, si para vosotros fuese muy importante el rango dinámico, eso de poder captar altísimas luces y a la vez en la misma toma sombras muy oscuras, pues entonces esa es menos, ¿eh? O sea, que esto que lo tengáis claro, que el rango dinámico es menor que la anterior, pero vamos, tiene que ser que te importe mucho eso. En vídeo, yo no entiendo de vídeo, pero bueno, dicen que es buenísimo, tiene todas estas características, 8K, yo no sé dónde podrá ver luego lo que filme en 8K, porque es 600 fotogramas por segundo, 2 horas, eso creo que os ha hablado antes el Javier, en general de todo eso, 120 fotos estas 4K, shooterless, el obturador, bueno, esto que os decía, es la primera del sector, de todas las marcas. Eso sí, es curioso porque cuando tú tienes la Z9 y lo miras, que te han dicho, no tiene obturador mecánico, entonces tú cuando sacas un objetivo y quieres poner otro, ves que un obturador te tapa, dices, ostras, pero si me había dicho que no tenía obturador mecánico, es que no es un obturador esto, es como un obturador, pero no se hace fotos con eso, lo que te hace es que de forma automática, cuando detecta que tú sacas un objetivo, ¡clac!, se cierra, y así no entra polvo, tú pones tranquilamente el otro objetivo y el momento en que lo pones se abre. O sea, no va a funcionar nunca como obturador porque no lo es una cortinilla, lo que pasa es que es una cortinilla como un obturador, pero ya digo, no os penséis que tiene obturador porque no lo tiene, es electrónico, ¿de acuerdo? Y muchas otras marcas ya han empezado también eso. Y luego, al ser electrónico completamente, yo la primera vez que tuve una Z9 en mis manos, y claro, no sabes cómo van todos los botones, y digo, hostia, voy a probar, no sé qué, y digo, hostia, pero yo no sé esto cómo se dispara, algo debo hacer mal porque no sé cómo dispara eso, porque no me he hecho ninguna foto. Y el de la Nico, era el Javier, mira, y dice, has hecho unas 45 fotos ya. Digo, pero sí, era porque no es que sea en modo silencio, es que no hace ningún ruido, cero, o sea, tú no te das cuenta cuando haces las fotos. Pero yo pensaba que no hacía foto, porque pensaba, hombre, algo voy a oír, pues no, nada. Tanto es así que en el menú, si tú lo escoges, puedes hacer que suene un pequeño altavoz y te hace lo que clic, clac, pero eso es porque tú quieres que haga ruido, si no lo quitas, o sea, es silencio absoluto. Yo también pensaba que era lo único que había. También. A mí también me pasó. Pues ves, es una Luego cosa... me dicen que tiene el recuadrito rojo para que veas que están haciendo fotos. Ah, sí, claro, pero... Descubres eso. Exacto. Y tienes que ir con cuidado porque cuando estás haciendo fauna, por ejemplo, mira bien que no sea que hayas hecho ya 50 fotos y no te has dado cuenta. Tienes que fijarte en eso. O poner un volumen muy bajo, que yo al final lo he dejado así, pongo un volumen mínimo que se oye... Y claro, el animal que está a unos pocos metros no lo oye, ¿eh? O sea, yo pongo este volumen mínimo porque me orienta mucho, sé cuándo hago un disparo y cuándo no, para que veáis hasta qué extremo llega ya el silencio este. Sistema de enfoque, fijaros, 493 puntos, para que cuando vosotros estéis haciendo seguimiento de un ave, por ejemplo, en vuelo, o un animal que corretea y que no podéis centrarlo porque tiene un vuelo errático, entonces que no esté en el centro, da igual, mientras vosotros no le cortéis el ala, digamos, o sea, mientras entre, no importa que esté en el centro, en un lado, donde sea, porque cualquiera de los puntos va a mantener la distancia y el enfoque, ¿vale? La rapidez es más o menos igual que la de la D6. Algo mayor, eso está un poco en discusión, según quien la pruebe dice igual, otro un poco mejor, bueno, eso ya yo diría que es igual prácticamente, no hay, pero ya es mucho, una gran rapidez de seguimiento y tiene muchos modos de enfoque. Mucha gente prefiere el que es de tipo 3D, que es la primera de la serie Z que lo tiene. Puede detectar muchos elementos a la vez, reconoce animales si tú lo escoges, porque claro, has de escoger si fotografías personas, o si fotografías animales, y luego tiene la inteligencia artificial incorporada con lo que ha dicho antes, el learning ese, que quiere decir que aprende lo que tú quieres. Esto quiere decir que si tú, por ejemplo, vas siguiendo un animal
y tú enfocas el ojo, ¿sabéis? ¿No? Para que quede bien nítido, y luego va enfocando cada vez más rápido y más bien porque va aprendiendo lo que él ve que es lo que tú quieres que enfoque. Cuando pasa por detrás de una rama, entonces la cámara no enfoca la rama, porque dice, no, eso no es ningún ojo ni nada. Entonces tú cuando has pasado la rama, vuelve a detectar el ojo y vuelve a seguir reenfocando. O sea que no solo reconoce, sino que la inteligencia artificial sabe qué es lo que tú haces y va aprendiendo, ¿vale? Siempre lo puedes desconectar, que hay mucha gente que solo le atabala mucho y dice que... Y tienes el normal, el autofoco puntual, el que tú quieras, claro. Puedes tener varias opciones, uno panorámico, ¿cómo que no? Sí que lo tiene, pero que no te gusta. Pero algo quita nunca. Ya lo sé. Pero bueno, podéis escoger. Y eso es una de las cosas que, si cogéis una de estas cámaras, conviene que tengáis un tiempo antes de hacer un viaje importante o un reportaje que os interese mucho, practicarlo bien antes, porque tenéis que escoger en el menú las 800.000 posibilidades de combinaciones de una cosa con otra que, si no lo sabes, pues claro, estás perdiendo posibilidades. El blackout es inapreciable ya, es aquello de que se ponga en negro el visor cuando haces una foto u otra, ya esto que molesta mucho según cómo hagas ráfagas. Otra cosa interesante, tiene un RAW comprimido, que pesa una tercera parte que sin comprimir, y lo hemos comprobado también entre varios profesores de fotografía y estamos de acuerdo en que es sin pérdida de calidad. O sea, hay algunos que efectivamente consideran... aprovecho para decir que si ahora salís, aquí a la izquierda podéis, si alguien sale antes, puede coger unas cosas, unos documentos que ya veréis los que son, uno de safaris y otras informaciones. Podéis coger todo lo que queráis que hay aquí fuera, ¿eh? Si alguien sale antes, puede coger. Bien, decía que... no hace falta que cojáis el RAW completo, porque no se nota diferencia de calidad. Podéis procesarlo con uno normal. Velocidad, 20 fotos por segundo en RAW. Máxima calidad, 20 fotos por segundo. O sea, cada 5 centésimas de segundo te hace un disparo, ¿vale? Y también... sin comprimir, sin pérdida, comprobado. Y luego, si tiras 11 megapíxeles, si para una serie concreta con 11 megapíxeles te basta, harás los 120 fotogramas por segundo que os decía. ¿Lo del RAW comprimido? Sí. O sea, no pierdes calidad, nada. No es apreciable, vamos. O sea, teóricamente habría una pérdida teórica, pero en la práctica, pruébalo, haz fotos de una manera y de otra. Y la verdad es que no se nota diferencia, ¿eh? Porque la compresión no es una compresión como el JPEG, en que tú te dices, mira, en este píxel ha llegado 110 de blue y en el siguiente 112, pues mira, vamos a poner 111 a los dos. No, eso no. Es lo que hace la compresión es, toda esta línea tiene de red 115. Entonces, en vez de decir... el primer píxel tiene 115, el del segundo también, el tercero también. En vez de hacer esto, lo que hace es decir, toda esta hilera tiene este valor. Claro, esto informáticamente tiene mucho menos peso que si tienes que irlo diciendo píxel por píxel. Es decir, Es que se multiplica la capacidad de la por eso digo que es No, interesante. se triplica. Se triplica. El límite... A la hora de sí. almacenarlo en casa también y de trabajar con él. Sí, y puedes llegar a hacer 1000 disparos seguidos, ¿eh? con esto, así que tienes ya de sobras. Ahora, ¿es un tanque? Pues sí, es un tanque, como se lo ha definido muchas veces, no voy a negarlo. O sea, yo, después de probarla 1000 veces, dije, bueno, ¿sabes qué? Esperé a la siguiente porque, o sea, sí, el buque insignia, muy sólida, muy resistente. Había una publicidad que se veía que efectivamente un tanque le pasaba por encima y no le pasaba nada. Está muy sellada, con serie de... Bueno, todo, pero casi es como una D6. Eso sí, pesa un 20% menos que la D6. Bueno, claro, comparativamente pues es menos. Por ejemplo, ahora bien, si tú haces fotografía de fauna, que por ejemplo este teleobjetivo te pesa 5 kilos, claro, que te quiten el 20% de 1300, claro, no es nada, digamos, ¿no? O sea, en fin, es una cámara muy pesada. Ahora, eso sí, el precio es muy elevado, no es el más elevado del sector, ¿eh? Porque las Canon son la primera más cara y la Sony todavía más, ¿eh? O sea que, en fin, eso
lo podéis comparar tranquilamente. Entonces, ¿qué? ¿Vale la pena o no vale la pena? Esto ya cada uno. Eso sí, según que hagáis, si hacéis vídeos, si necesitáis muchas velocidades, si hacéis muchos viajes y no os interesa tanto peso, y sobre todo, si os interesa mucho que no tengáis que cambiar batería. No es mi caso, porque yo llevo la batería aquí en el bolsillo, oye, y cuando veo que se está gastando, pues en un momento que no haya nada, pues la cambio y ya está. Por tanto, mi opción ha sido la Z8. ¿Por qué? Pues porque sencillamente, que para mí es la ideal para fotografiar la naturaleza. Aquí tenéis la Z9, esta es la 9, comparativamente, mirad, esta es la 8. ¿Veis? Todo esto de aquí es la super batería que te dura no sé cuántos disparos y todo, pero claro, es a costa de mucho peso. Aquí esto ha desaparecido, ¿vale? Entonces, por lo que las cualidades que tiene, la diferencia es que no tiene GPS, que tiene un puerto que carece de un puerto de internet, pero que con un simple USB lo tienes si te interesa. Y después que, eso sí, la batería, claro, dura muchísimo menos, pero dura cientos y cientos de disparos. Entonces, barajando una cosa, y el peso, porque en muchos tipos de fotografía el peso cuenta. Si estoy yo 14 horas seguidas en un jeep allí aguantando todo el objetivo a pulso, todo, ese incremento de peso se nota, ¿eh? Por lo tanto, si no, ya veis, o sea, la Z8 es exactamente la Z9, pero sin esta super batería de larguísima duración, que los que hacen vídeos sobre todo me han dicho que esto sí que es importante, porque si no se les come tanta batería. Todo es igual. ¿Eh? De menús y todo. Todo. Ya digo, no le deis más vueltas, o sea, si lo podéis ir comparando. Es una Z9, pero con estas tres características que, si te interesa, pues es la única motivación que te puede llevar a coger la Z9, que además la diferencia de precio son casi 2.000 euros menos, ¿eh? O sea que también cuenta eso, ¿eh? Así que, y además, si un día te interesa, también le puedes poner la empuñadura con la batería grande, si quieres, en el futuro. Pero vamos, pues si escoges la Z8 es por eso. Es más, la Z8 tiene de entrada, ya de serie, tiene el sistema eso de fotografiar el pasado que decíamos, que para fauna es muy interesante. Y la Z9 no lo llevaba. Ahora, si lo actualizas con el último firmware de la Z9, el 2. no sé qué, ya te lo hace también. Que eso es otra de las cosas que os quiero tranquilizar, que hay mucha gente que dice, sí, claro, ahora me compro este modelo y ya está, el año que viene ya lo puedo tirar a la basura y tal. Bueno, a ver, tampoco exageremos, porque precisamente gracias al sistema de la actualización de los firmwares, este es un ejemplo que os acabo de dar. La Z9, ¿ves? Me compré la Z9 y ahora no tiene lo de fotografiar. Pasa. Oye, pues sí que lo tiene, actualízalo y ya lo tendrás. Además son gratuitas estas actualizaciones del firmware. Y si el año que viene sale no sé qué que la Z8 no tiene, pues actualizarás y ya lo tendrá. O sea que tampoco es para... Sí, con el firmware sí. Todas las innovaciones estas, que son de software, precisamente están preparadas. Por ejemplo, Apple, todo lo puede seguir. Ah, el Apple. Revelando todos los teléfonos, los ordenadores, todo, pero No, esto sí. aparte será, antes no se podía hacer esto, ¿no? El Nikon, Pero ahora sí. Ahora sí. es ahora nuevo ahora. Sí. Pero bueno, ya te digo, la Z9 que ya... Interesante, claro, si tú quieres la cámara, Claro. puedes ir renovando. Sí, un amigo nuestro, el Robert, tiene la Z9 y se cabreó cuando vio lo de la 8. Pues tranquilo, actualiza el firmware y ya lo tendrás. Ah, bueno, menos mal, porque si no se gastó mucho más, ¿no? Entonces, bueno, es eso, la Z8 es más pequeña, pesa 910 gramos, en vez de los 1.300 y pico. Esto se nota, ¿eh? Yo lo noto. 3% menos, 15% menos que la de 850, y visor de 3,6 megapíxeles. Esto es importante, el visor, ¿eh? Porque claro, dices, hombre, con eso no se hace la foto, lo importante es el sensor. Bueno, pero con eso veo la foto que hago. Entonces, cuantos más píxeles tenga, mejor veo la realidad.
Y yo que estaba muy acostumbrado a la reflex, en que veías lo que decíamos antes, es como una ventanita que ves todo como es, hombre, con esto ya debo reconocer que, vale, ya me conformo que en digital pues tiene que ser así, en mirrorless tiene que ser así. O sea, Y, ¿tú tampoco tienes el aptólogo mecánico? no, está, claro, es como una Z9. Es una Z9. No, pero decías que la única que tú tenías el aptólogo Claro, mecánico. cuando salió, fue la primera Fue la de primera. todas, que yo sepa, he mirado y preguntado en todas las marcas, Sonys, Canos, Fujis, todo, y todas tienen todavía mecánico. Esta es la primera que no... Y el visor de esta es más grande que el de la ¿9? Z6, por ejemplo. Ah, sí, sí, mucho. No es que sea más grande, es que tiene más píxeles, con lo cual ves con mucho de detalle. Ah, no es más grande. No, más grande no. No, lo que pasa es que tiene más píxeles, con lo cual cuando tú miras ves mucho mejor la realidad, ¿vale? Y la pantalla también muy grande, todo lo grande que puede ser ahí detrás ocupa todo, que también es importante para después tú ver la foto que has hecho, cómo te ha quedado. Es de tipo apilado retroiluminado, bueno, es una cuestión técnica, que quiere decir que tiene mucha calidad. Máxima velocidad de escaneo. Eso que os decía, como el obturador es electrónico completo, escanea. Pero claro, si es un escaneo como los que existían hasta el año pasado, pues tenía el problema del rolling shooter, que es el barrido, es decir, lo que os explicaba, las cámaras de obturador electrónico hacen como un barrido, pero claro, si este barrido es lento, bueno, a ver, lento no lo es nunca, pero si es dentro de la velocidad en que lo hace, de las de menor velocidad, este escaneo provoca que cuando tú, el fenómeno del rolling shooter, que quiere decir que cuando tú fotografías algo que se mueve muy rápido, claro, como ya es, como digo, un escaneo empieza por la primera hilera de píxeles y acaba en la última, claro, en la posición, la típica foto que se ilustra esto es un helicóptero, que el rotor va rapidísimo, ¿no? Tú no ves ni siquiera las astas como giran, ¿no? Tú haces una foto con una cámara que tenga hasta hace poco el rolling shooter normal, que sea de obturador electrónico, que pasaba con las anteriores que tenían mecánico, pero podías probar electrónico. Si ponías electrónico te pasaba que, claro, cuando la hélice estaba aquí y entonces la foto se hacía en las primeras hileras, cuando llegaba a la mitad ya estaba aquí, y cuando llegaba al final estaba aquí, porque gira rapidísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú mirabas aquella foto, la paleta del helicóptero no era recta, era curva. Es una cosa sorprendente, ¿no? Pero es así. En cambio, esta, tanto la 9 como la 8, tienen una velocidad de escaneo rapidísima, la más larga, la más rápida que hay, y por lo tanto este efecto se nota muy poco. Tiene que ser extremadamente veloz para que tú notes una curvatura, ¿vale? Yo lo he probado incluso con insectos que tienen una vibración de las alas de cientos por segundo y no se aprecia. Tienes que fijarte mucho. Tienen que ser los que tienen una velocidad mayor de todas. Pero bueno, que sepáis que hay esto. Entonces, en la 9 y la 8 no tendrás opción de ir al mecánico y tendrás además menos rango dinámico. Hay que decirlo todo, ¿vale? Varios pasos, se nota. Se nota si tu foto tiene un súper contraste de 10 o 12 pasos entre lo más iluminado y lo menos. Solo en ese tipo de fotos. Si no haces ese tipo de fotos, que sea la típica foto de interior de casa, que con las luces apagadas, bueno, como aquello que hemos visto, ¿no? Si tú estás dentro de casa, todas las luces apagadas, abres una ventana y el sol de mediodía te toca el jardín. Si tú vas solo a la ventana y miras que te indica, te dirá, por ejemplo, velocidad 2000. Entonces tú miras el interior y te pone velocidad 8. Dices, hostia, 12 pasos. Esta foto no la puedes hacer salvo que tengas un rango dinámico enorme, ¿no? Esta, con la Z7 II, es la mejor cámara que sí que hace el mayor rango dinámico. Ahora, la 9 y la 8, no. Pero como a mí esto no me interesa, no hago yo, porque piensa que los paisajes, por más que tengas, yo qué sé, vamos a imaginarnos una montaña nevada y luego hay un bosque de pino negro que no le llega la luz, aún así no tiene tantos pasos de contraste y la foto te quedaría bien. Ahora, si queréis situaciones extremas como esta, pues nada, luego podríais hacer lo que es, también hay otra solución en estas. Las dos cámaras.
Y comprar las dos cámaras. No. Ah, Eso tú, porque puedes comprarte unas cuantas. No, con una cámara no hay problema. Está el HDR, que ya lo puede hacerse, o sea, High Dynamic Range, y hace dos fotos, una para las altas luces y la otra para las sombras. Esto ya lo hace la propia cámara, pero claro, has de activarlo y poner esto. Jugar con 24 pasos. Sí, claro, tendrías que hacer en cada caso lo que necesites. Sí. Bueno, tarjetas tiene la SD, tiene dos tipos, eso es interesante, y la XQD o X Compact Flash, que es lo mismo, digamos. Bueno, lo mismo. Estas son más modernas y más rápidas, pero tienen el mismo encaje. Es como una XQD, pero más moderna y más rápida. Sí, se llama Compact Flash, mucha gente se confunde porque recuerda las antiguas Compact Flash, aquellas grandes cuadradas, pero es X Compact Flash, es que aquí hay un lío de nombres. Reconozco que a veces mucha gente se confunde y aquí me lo han dicho, que a veces vienen a comprar una tarjeta, dan un nombre y no era esta, era otra. Bueno. Y a veces incluso siendo SD, según si es muy moderna, con una cámara antigua no va. O sea, tú la pones y te dice, no, cambia la tarjeta, que no, tía, tienes que volverla a cambiar, incluso con el mismo tipo. O sea, que antes de comprar una tarjeta es mejor que vengáis a la tienda, cojas tu cámara, lo pones, miras y dices, vale, va bien, ¿no? Esto. Bueno, vídeo, lo que le interese vídeo, que mire las características, porque yo no hago. Eso sí que os lo han explicado antes, este formato nuevo que ha salido, que este sí lo tienen los Apple, los iPhones y eso, tienen este tipo de formato que tiene muchas ventajas. Es mejor que el JPEG y que el PNG, tiene una profundidad de color de 10 bits, no de 8, sino de 10, tiene más nitidez, tiene mejor reproducción de los tonos, tiene HDR, es decir, más gama tonal, tiene una compresión que pesa la mitad y además sin pérdida visual significativa, o sea, no hay pérdida como un JPEG. Y además puedes recuperar el archivo original después de editarlo, o sea, tiene... Sí, HEIF. Es un formato que ya hace tiempo que existe. Los iPhone lo llevan todos de hace muchos años, lo que pasa es que no se ha estandarizado en las cámaras. Y como no se ha estandarizado, lo tiene. Lo hace nativo, digamos. Si tú lo escoges, te lo hace. Pues en vez de hacer RAW más JPEG... Sí, pues haces eso. ¿Y la 9 también? ¿La 9 también? Sí, la 9 también. Sí. Son lo mismo. Y luego para visualizar cuando vas a editar, el Photoshop y esto te lo admite. Depende de... el Photoshop. Bueno, el Photoshop sí, pero depende del... hay algunas versiones o algunos editores, tenéis que mirar la versión del Capture One o del Lightroom, del que tengáis, mirar la versión. Exacto, sí. Pero bueno, esto es el que quiera... A ver, si la mayoría de vosotros, si queréis mucha calidad, tenéis el RAW, ¿no? Pues entonces ya está, no hay que hablar más. O sea, el RAW siempre es más calidad que cualquiera. Esto es para si alguno dice, no, yo ya con el JPEG ya tengo bastante. Bueno, pues entonces sepas que tienes eso, que tiene todas estas ventajas con respecto al JPEG. Digamos que pero... es como un RAW, pero... No es un RAW. Es un RAW revelado. Bueno, un JPEG también es un RAW revelado y el PNG también es un RAW revelado. Pero el JPEG, digamos que tiene pérdida. Ya se queda, no sé, vuelta atrás. Exacto. El problema de cuando tiras en RAW es que lo que estás viendo es una puta mierda. Bueno, sí, que se está grabando, ¿eh? Ya te entiendo. Sí, o sea, no, hay contraste, etcétera. Sí. Tienes que imaginar después a dónde lo quieres ir, lo tienes que arreglar tú. Entiendo que este formato, que no Ya. conocía, es aúna las dos cosas, ¿no? La ventaja del RAW, por un lado, por los 10 bits. Pero no es un RAW, cuidado. El RAW es mucho mejor, ¿eh? No, sí. Para mí tiene lo mejor que tiene un RAW. Correcto. Pero sin embargo, a primera vista ya tienes, vamos a decir, la imagen final. Sí. Correcto, no hay que procesarlo, correcto. Tiene ventajas, pero ya digo que si los que de vosotros querráis la máxima calidad, eso sigue siendo el RAW. Ahora, tú dices, no, que yo con el JPEG me quedaban bien. Hostia, pues prueba este que quedará mejor, eso sí, ¿vale? Los formatos, bueno, tiene de 30 a 40 megabytes de peso, el RAW. Tiene compresión sin pérdida, bueno, el JPEG Fine, lo que la gente dice JPEG sin comprimir,
que es mentira porque todos los JPEGs comprimen, es un oxímono, ¿no? Pero bueno, para entendernos, si tenéis en Fine, pesa entre 20 y 30 megabytes y bueno, puede hacer 340 disparos según el catálogo, pero yo he tirado 800, ¿eh? O sea que con la misma batería. Y también se puede recargar la batería dentro de la cámara. Si perdéis en un viaje el cargador, que es una cosa que mucha gente, bueno, mucha no, pero a mí me ha pasado varias veces con algunos viajeros, que lo típico, que lo tienes allí cargando, ¿no? En el enchufe en la habitación del lodge, del hotel, lo que sea, sacas la batería, la pones y dices, vale, ya está perfecto. Sí, Si está llevas un perfecto, pero cargador- te has dejado el y cargador. a veces si llevas un cargador no te da tiempo a cargarlo para llegar tarde y con estas baterías que se gastan mucho. Exacto. Entonces tú en el mismo coche muchas veces tiene cargador USB, entonces tú puedes poner la batería nueva y la otra se va cargando. O sea, tiene esta ventaja. El IBIS, que llega a la combinación de estabilizador entre el cuerpo de cámara y el objetivo. Fijaros, a 500 milímetros, velocidad 8, eso ya lo habíamos dicho. Velocidad puede llegar a 32.000. Con un obturador electrónico puede perfectamente tirar a la velocidad que quieras, hasta 32.000 de velocidad. Que esto, imaginaros, ni a las mejores cámaras insignias que decían de la reflex, ninguna podía pasar de 8.000. Pues mira, esa, 32.000. Esto es para algo que sea, vamos, una cosa ultra rápida, pues que te la pille congelada. Si es que esto es mejor que un flash ya, o sea, absoluta con el flash. sí, o sea que realmente, y 20 por segundo en RAW, máxima calidad, 20 te hace. Y bueno, ya he dicho 120 fotos por segundo a 11 megapíxeles. Ya digo, es que es como una Z9, o sea, todo lo que he dicho antes, todo, y se corrige el algoritmo interno, lo que se llama, bueno, la típica cabeza del animal que se oculta lo interpreta. Tiene un botón muy interesante, muy práctico, abajo a la izquierda, que cuando le das cambia automáticamente entre el autoenfoco simple y el continuo. Es decir, el que va mejor para animales que están quietos y el que es imprescindible para animales que corren o vuelan, ¿vale? Y tú estás a lo mejor en uno haciendo fotos perfectas porque con este que tiene prioridad de enfoque, tienes un enfoque rabioso y buenísimo, pero claro, emprende el vuelo y dices, hostia, ¿ahora qué hago? Espera, no sé qué, y ya se te ha escapado. Pues no, haces clic, ya está, ya tienes el servo, que lo va a ir reenfocando y siguiendo, ¿de acuerdo? Entonces, muy práctico. Eso del reliquia lo he explicado antes, que cuando dispares te hará las fotos anteriores. El firmware 2.0 que os he dicho antes, que lo actualiza si alguien tiene la 9. Bueno, se hace con el procedimiento que te explica en la propia manual de la cámara. Puede hacer ráfagas previas, previas al disparo. Cuando tú lo activas, puede hacer ráfagas previas entre 3 décimas, 5 décimas o 1 segundo. Yo siempre lo pongo a 1 segundo, porque así lo garantizas más, ¿vale? Y la ráfaga posterior también lo puedes activar, yo también lo tengo activado siempre. Puedes hacer que la cámara siga disparando 1 segundo, 2, 3 o 4 como máximo después. Menos solo tiene uno. ¿Eh? Menos solo tiene 1 segundo. Sí, antes no, porque el buffer de la cámara no puede hacer más de 30 fotos por segundo, o sea, 20 fotos por segundo es lo que te hace tirando en RAW. Entonces, claro, tú 1 segundo es lo máximo, pero 1 segundo es mucho, digamos, o sea, tú tienes que estar atento que el martín pescador se tire, vale que cuando tú aprietes ya se habrá tirado, pero hombre, no ha pasado 1 segundo completo, porque en 1 segundo ya está dentro del agua, ¿entiendes? O sea, 1 segundo es suficiente, si tú estás atento, ¿eh? Pero antes, estando atento, lo perdías, porque claro, está allí quieto, parece disecado, y tú estás aburrido, llevas 10, 12, 15 minutos, y de golpe, ¡pam!, ha visto, hostia, se te perdía siempre, ahora no lo pierdes, porque le das y te graba todas las 20 fotos en la tarjeta. Pero no te puedes dormir. ¡Hombre! A lo mejor el modelo del año que viene tiene un despertador para eso. Sí. Mira, donc això. Si no lo dejas grabar, Té això. Para eso no es grabar. Això i el que vulguis d'aquí fora. Es dormir. Pondrá un despertador para que te despierte. Sí.
Bueno, entonces vamos a empezar con fotos de paisaje hechas todas con la serie Z. Estas fotos de contrastes. Estas que veis aquí están hechas, ahora que vemos fotos, quizá tendríamos que apagar tanta luz, ¿no? A ver si podemos apagar la luz. Eso. ¿Así? Ah, porque está grabando, pero... Ah, bueno, tú mismo. Tú mismo, lo que creas. ¿Si a ti no te molesta? No, en absoluto. Sí. Vale, entonces se ve un poco mejor. Están hechas todas con la Z50, y voy a pasaros muchas para que no veáis que os intento decir, coger la 9, que... No, pues a cada uno lo que necesite. Si tiene unas funciones la 9, la 8 o la 7.2, la que sea, que las necesitáis, pues vale, pero es que con esta podéis hacer maravillas. Por ejemplo, con un ojo de pez, con el mismo, mejor dicho, sin ojo de pez, esto, con la misma... Ah, toma, uno de cada. Hasta luego. Esto no es con ojo de pez, no, esto es con el propio objetivo que tiene el 16-50 que lleva del kit, pues tú lo inclinas y ya tienes el efecto. Y todas estas fotos se pueden ampliar muchísimo con los 21 megapíxeles que tienes. Mira, aquí, estábamos aquí, o sea, enfoca tan cerca, que puedes hacer un primerísimo plano y luego todo el bosque. Así, bueno, a distintas velocidades, esta pues para que salga el efecto algodón. Fotos nocturnas. Ah, y aquí veis, con la 50 también, esa pequeñita, cuando ya se pone el sol, pues las luces cálidas, la profundidad de color, que tiene hasta 10 bits, es muy interesante, tan pequeña. Fijaros, el tono ninguna de las fotos que veréis, ninguna tiene ningún retoque de Photoshop, ninguno. Es procesado, directo el RAW, revelado y ya está. Porque si no, claro, no veríamos aquí realmente lo que consigue la cámara directamente. Mirad este tono tan realista de la puesta de sol. Y mirad esta foto tan curiosa que aquí ya es de noche y aquí están llegando los últimos rayos de luz. Fuimos allí al Montseny, pero que tiene la posibilidad, por la altura, este contraste, en la misma toma, el mismo disparo. Y esta otra, más acusado todavía. Esto ya era el último minuto del rayo sol que llegaba, y claro, por la propia montaña, ya aquí no llegaban estos rayos de sol que venían de aquí. Y esto estamos con el típico azulado, el típico azul de la noche, y aquí es el mismo disparo. Bueno, primerísimos planos, ¿veis? La flor de nieve esta, bien cerca, y luego también tienes todo. Además, las APS-C, las de formato pequeño, esos tres modelos que os he dicho al principio, la Z50, la ZFC y la Z30, esos tres, al ser el sensor pequeño, tienen mayor profundidad de campo. Al que le importe mucho por macro, paisaje, lo que sea, tiene mayor profundidad de campo que las full frame, ¿de acuerdo? Y bueno, fotos, veis aquí, por ejemplo, enfocado desde el primerísimo plano hasta el último. Esto también, un primer plano de esta planta y el horizonte. Un contraste de silueta, perfectamente captado los tonos, y este sí que es con un ojo de pez, para ver estos efectos así curiosos. O han ganado un premio estas, ¿veis? Y ahora vamos a ver, esto era paisaje, y ahora macro de campo. También con el propio objetivo de la cámara nos podemos acercar mucho. O sea, podemos hacer la foto general del tronco en el que hay el líquen y sin hacer nada más que acercarse, tienes ya detalle del líquen, un poco incluso con su morfología y todo. O sea, que no hay que estar aquí con macros ni nada. Flores, por supuesto, en macro de campo. Con el objetivo que viene de Sí. 16-50. Exacto. Y luego alguna también está hecha con el 50-250. Que equivale a 75-375, ¿vale? Y perfectamente puedes subir de velocidad, puedes subir el ISO bastante y puedes hacer todos aquí con el contraste negro, irte acercando tranquilamente a distancia con el tele para que no se asusten.
Todo esto, fotos de campo, están con un fondo. Todo esto, y esta que estaba correteando también, puedes conseguir la velocidad suficiente. Macro de estudio. Bueno, esto es unas pruebas que hicimos para calibrar la cámara y ver y tal, y reencuadrando, hicimos, ¿veis? Solamente esto, ampliándolo muchísimo, para que veamos lo que da de sí los 21 megapíxeles. Y bueno, en estudio, pues si se recoge alguna oruga, puedes ver todo su proceso del ciclo biológico, la transformación en crisálida, la pupa ya formada, bueno, aquí todas las fases, y luego las que son ya completamente quietos, en estudio con una buena iluminación. Todo esto está hecho con la Z50. Y estas fotos, sí, bueno, no es un trípode, es un pie de reproducción, pero bueno, sí, como un trípode, bien fijo, esto sí, con luz bien controlada, cambiando el fondo, todo esto con la Z50, incluso aumentando más. Esta es una luz que la ha captado perfectamente, porque estas alas de mariposa tienen unas escamas todas marrones, pero si tú inclinas el ángulo de incidencia, hace este color de interferencia, porque las escamas tienen unas trabéculas que son más pequeñas que la longitud de onda de la luz, y entonces hace un fenómeno de interferencia, pero claro, solo se ve si lo inclinas en el ángulo preciso para que incida sobre estas escamas, entonces lo he captado perfectamente. Mira, y incluso las escamas que tienen milésimas de milímetro, las puedes captar perfectamente. ¿Veis? Fijaros, se ven perfectamente los ocelos que tiene, porque todos los diseños que veis en las mariposas están hechas a base de puntos de que cada escama es de un solo color. Y al combinar todas estas, yo esto lo comparo muchísimo con la fotografía digital, es decir, la fotografía digital tiene píxeles que si tú lo amplías al máximo te das cuenta que cada píxel es de un solo color, solo hay un dato allí, ¿sí o no? Lo habéis hecho, ¿no? Pues eso las mariposas hacen igual. Mejor dicho, las mariposas llevan millones de años haciéndolo y nosotros hemos inventado el digital para ver una imagen, el retrato de una persona, un paisaje, pero que en realidad son puntos de color como si fueran escamas, igual, ¿vale? Se puede conseguir todo. Alguna de estas fotos que yo publiqué un análisis en el Nikonistas, lo podéis ver si vais sobre esto, y algunos de los colegas que vieron la reseña que hice, bastante larga, y poniendo fotos de estas, me dijeron, bueno, pero de estas fotos que pones ahí, estas que son de mucha ampliación de macro, estas las has hecho tú. Y digo, no, todas con la Z50, hombre, en la reseña que voy a poner. No se lo creían y les mandé el RAW. Entonces dije, hostia, pues era verdad. Y dices con el RAW de la Z50, la camarita esta más barata de todas. Y es que es así. Puedes poner cualquier objetivo, adaptar que si tienes tu macro, lo puedes adaptar perfectamente y conseguir fotos. Esta, por ejemplo, es una mariposa que se llama Tau, se llama Aglia Tau, porque tiene como la letra griega esta aquí, y puedes irte acercando y ver cómo lo que en principio parecía allí como pintado o dibujado, no, es que está hecho a base de puntos, cada uno de un color. Cada color distinto es como hace todo. Esta, que es la mariposa de la muerte, o de la calavera, la que salió en la película, muy parecida a la que salió en la película aquella del silencio de los corderos, que tiene la calavera aquí, pues también puedes acercarte y ver que está formada por este conjunto de pelos, que los pelos son, las escamas son pelos transformados, así que aquí lo podéis ver perfectamente. Bueno, y vamos a la fotografía de fauna. Tenemos primero el fototrekking, que consiste en atravesar una zona que vamos a suponer que tenemos esperanzas de ver fauna, ir a pie, y cualquier ave que se nos presente en vuelo. Estas están hechas muchas veces con la Z7 II, porque sí que tiene muchas ventajas, entre ellas el mayor número de píxeles que permite el reencuadre. ¿Veis? Fotografía de fauna. Y con el zoom que te permite, uso sobre todo el 100-400, es el que me va mejor, porque me permite esta visión así,
y luego paso a 400 y tengo ya el primer plano. Porque si tienes que estar cambiando, a lo mejor cuando lo cambias ya este ya no está. O sea que esto yo para muchísimas cosas aconsejo. Yo empecé siempre con ópticas fijas en la época analógica, porque eran de más calidad, claramente. Pero es que hoy en día han mejorado tanto los zooms que ya te da calidad más que suficiente. Es que las ópticas han mejorado muchísimo. Aquí tenemos estos buitres. ¿El búho cómo lo pillaste? ¿Cómo lo viste, vaya? Pues ¿De nada, casualidad? ¿O? bueno, yendo con un guía local que es en una zona de selva, sabía cuál era el recorrido en donde vivían estos grupos de rapaces nocturnos, entonces siempre es la clave, tener un buen guía y que te lleve al sitio que ya conoce que están, y nada, y estar atento, y de día pues se pueden hacer fotos incluso de rapaces nocturnos sin problema. Sí, pero la clave es esto, saberlo. Claro, están tan escondidos normalmente. Sí, pero es que son hay que ir siempre a parques naturales, en que esté totalmente prohibida la caza y todo, y por lo tanto los animales no se asusten. Claro, si tú vas por aquí, el Pirineo, donde sea, verás aves, pero a 100 metros o más, entonces no podrás hacerlo. Yo en mi terreno tengo un búho, Ya, porque lo vimos cada noche, sí, pero nunca lo veo, entonces Ah. digo, hostia, y salir a buscarlo es... Bueno, es no, imposible. ya, claro. Y claro, me ha sorprendido. Porque Digo, están- estaba ahí tan tranquilo. Porque la fauna de aquí es muy esquerpa, que decimos en catalán, Ya. es muy huidiza, o sea, ¿entiendes? En cambio, la de los parques naturales en que yo voy siempre a hacer los viajes fotográficos, siempre es en sitios en que los animales son mucho más confiados, porque saben que nunca les pasa nada. Bien, es muy importante que esperemos el momento en que el sol le dé al ojo para que esté bien brillante, aunque el resto esté oscuro, y de estas distintas fotos paseando. Claro, los cocodrilos, si tú estás fuera, el cocodrilo no es peligroso, porque es peligroso dentro del agua, pero puedes ir paseando tranquilamente. Y aquí, esto, primero intentaba despertar, ¿ves? Este está comiendo, el momento en que está comiendo. Esto con ráfagas es la forma de pillarlo, porque si no, ya... Y este que veis aquí es el ave más pequeña del mundo, sí, un colibrí que solamente vive en una zona concreta de Cuba y nada más. Y ahora lo veis así sin referencias de tamaño, pero os digo que pesa en estado adulto, cuando ha crecido del todo, 1 gramo y unas décimas. Esto es lo que pesa. Y aquí lo veis sorbiendo el néctar de esta flor. Bueno, ahora sí se puede comparar porque es una campanilla de esas pequeñas. Exacto, ahora sí. Y aquí veis las alas que están así en vibración máxima para que esté en vuelo estacionario, ¿ok? Como un helicóptero. ¿Veis? Y en cambio el otro queda congelado por la alta velocidad. Esto es... Después veremos esto lo comentaremos luego, porque estas fotos salen en el ejemplo que daremos luego. La segunda forma de hacer fotografía de fauna es con los heights o observatorios, ¿no? En los que en vez de estar paseando por una zona presumiblemente interesante, en vez de esto, lo que se hace es estar en un observatorio o en un height de estos que son portátiles y esperar que se acerquen los animales. Y entonces por las troneras del observatorio, por ejemplo, ir haciendo fotografías. Esto está hecho aquí mismo en el delta del Llobregat, estas todas con la Z50. Con el tele del 375 ese que decía. Estas son de un compañero que está aquí, Manuel Margarit, que me ha pasado estas fotos hechas con la Z8. ¿Veis? Que tiene una altísima velocidad de seguimiento de autoenfoque, y se ve perfectamente, capta muy bien la textura. Y esta es lo del martín pescador que os decía, que tienen la manía esa de tirarse sin avisar, ¿no? Y entonces pues, tenemos la gran ventaja de que podemos pillarlas todas y se puede hacer muchísimo mejor cuando lo captamos con el sistema este del ProCapture. Y aquí ya sube, lo mismo cuando ya sube, en lo que decía de los 4 segundos, pues lo va siguiendo después, hasta que por fin llega y ya se está zampando el pez.
Luego, cuando estás en un observatorio, a veces el problema es que se acercan demasiado y se te ponen en el mismo repisa del observatorio, ¿no? Pero en todo caso, puedes hacer como este tejedor que está formando su nido, está cogiendo hierba para formarlo, o un primerísimo plano cuando está cantando ahí, y este otro que ya lo ha pescado, ¿veis? Ya lo ha ensartado, o estos picos carpinteros, en el momento en que sacan la cabeza del nido, los podemos ir siguiendo, siempre vuelven al nido, tienes garantizado, podemos ensayar y hacer siluetas. Y luego tenemos los safaris, que los safaris tienen una doble ventaja, o sea, tienen los safaris la ventaja de que tenemos la movilidad del fototrekking, pero la gran ventaja del camuflaje de la foto con height, porque a todos los efectos en los parques naturales ir con un jeep es estar como camuflado, porque los animales saben que no les es ningún peligro para ellos, saben que tú no, que no eres una presa tampoco para ellos, o sea, ellos hacen su vida normal en un parque natural que tú vayas, y con estos jeeps especiales que puedes, con unos teleobjetivos normales, porque nos podemos acercar lo que queramos, tenemos la doble ventaja. Es como, siempre se intenta aprovechar, hacer fotografías etnográficas en un safari, retratos, con el teleobjetivo también va bien. Bueno, esto los veremos luego también, en el ejemplo que pondremos. Y esto es pues eso, acercándose. Estos son unos abejarucos muy pequeños, que podemos acercarnos muy bien, una carraca africana. Todo esto, veis, no se espantan ni nada. Cuando se caza una presa, pues es un chollo allí para estar, que van a venir todos los buitres, los zorros, carroñeros, de todo, y puedes hacer fotos de comportamiento. Entonces la aplicación de todas estas están hechas con las cámaras Z que os decía. Un primerísimo plano, mirad qué nitidez se ve, hasta las pestañas, ¿veis? Se ve perfectamente. Esta pareja de Martín y pescadores que están haciendo la danza nupcial con su regalo, no se lo están comiendo, sino que lo tienen ahí para regalar, ¿eh? Como regalamos un anillo, pues ellos regalan un pez. Bueno, también incluso con muy poca luz, subiendo la ISO, podemos hacer murciélagos, este otro, aprovechando las últimas horas de luz, de la luz más cálida, y con estas hojas ocres incluso, o composiciones. Estos son unos, eso lo veremos después también. Todo esto lo paso rápido porque en el ejemplo de después lo veremos. Esto es la cuestión de los rinocerontes, que han tenido un gravísimo descenso de su población por culpa de los poachers, de los furtivos que entran y los matan. Y entonces esto, los rangers lo que hacen es, los capturan, les cortan el cuerno para que no sean atractivos para los furtivos. Aquí estamos en una campaña con eso de Save the Rhino. Los que queráis después podéis llevaros esos dos documentos que tenemos aquí para eso, que ha salido en el National Geographic también. Estamos todos en esta campaña. Rinocerontes, ¿veis? También estos los veremos en el siguiente ejemplo. ¿Les vuelve a salir? No. Es así, pero no les representa ningún hándicap, ¿eh? Porque ellos, cuando se defienden de los depredadores, es porque embisten con el tanque que son, y no les hace falta, digamos, que pinche, ¿eh? No, eso se ha comprobado que no. A veces fotos, digamos, de paisaje con un elemento animal, bueno, primerísimos planos, chacales, buscando la sombra. Cuando hace un calor tremendo tienes que buscar en las sombras, porque allí seguramente habrá algún animal. Esta es nocturna, foto nocturna. Con las zetas tienes la gran ventaja que puedes subir mucho la ISO también y hacer fotografías. Estas también las veremos. Los licaones, entrando ya en el grupo de depredadores, que no se están quietos nunca, siempre están mirando, vigilando, buscando presas, oliendo a ver dónde puede estar. Luego los guepardos, mirando, siempre que tengamos una luz que le incida en la cara y sobre todo los ojos, es mucho mejor. ¿Veis aquí? Están negro, entonces esta otra es mucho mejor por el otro lado,
aparte que se ve que van en pareja, ¿eh? La luz siempre en los ojos tenéis que tenerla muy en cuenta. Pero son parejas de hermanos, ¿eh? Que cazan juntos y tienen mayores probabilidades de conseguir la presa, no es que sea macho y hembra. Y aquí tenemos esta, que esto es un leopardo que está saliendo de la zona esta selvática, digamos, acercándose a un río que vamos por aquí. Los leopardos siempre tienen su árbol, si vas con un guía local que sepa dónde están, puede estar garantizado. Esto es una manada de Masai Mara, la más grande que hay, de 27 ejemplares. Aquí estaban siguiendo, o sea, estaban cercando a unos búfalos que había, es un grupo de hembras que están escondidas, ¿veis?, entre la hierba. Y luego ya, cuando ya habían cazado al día siguiente, habían cazado el búfalo, ya solo quedaba medio, y aquí estaban todos dándose el festín, y este otro, que ya, esta hembra que estaba ya satisfecha de comer, está jugando. Todo esto podemos hacerlo gracias a que estamos camuflados, por decirlo así, con el jeep y protegidos también, y con la movilidad nos podemos acercar. Lo mismo con los cocodrilos. Vamos a hacerlo en un primer plano, hipopótamos, las peleas de machos territoriales. Esa también la veremos después. Esto paso porque estas las veremos después en el ejemplo. Esas también las veremos todas, estas las veremos en el ejemplo. Bueno, momentos interesantes. Cuando un leopardo ya ha pillado un impala y se lo lleva arrastrando a su árbol, se lo lleva al árbol al cual nunca se lo come cuando lo caza. Lo primero que piensa es en ponerlo lejos del alcance de los demás depredadores o carroñeros. Esta es otra, esa también la comentaremos después. Bueno, aquí termina la primera parte y ahora vamos a pasar a la segunda. Gracias. Que es mucho más cortita. Es un ejemplo. A ver. Ahora. A ver, para ir aquí. Vale. ¿Cómo va esto? Fran, que no sé cómo se tiene que... Para poderlas ir pasando una a una, las fotos están ordenadas en JPEG normal. Sí. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Algo de lo que hemos estado explicando hasta ahora? ¿Cuándo decías que me llevabas? ¿Eh? ¿Cuándo nos vamos? Cuando quieras. Mira, ahí tenéis un montón de propuestas. No solo mías, son de los compañeros con los que hacemos viajes fotográficos. Tanto... ¿Has dicho que eras profe? Sí, hago cursos en muchos sitios. En la Nikon School, en el Centro de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza, en Madrid, en el Jardín Botánico. Sí, perfecto. Entonces, esto se quita ahí. Esto se quita, ¿no? Uy, sale el otro. ¿También lo quito? Ay. A ver. Bueno, esto es un ejemplo de Namibia, que es uno de los países más interesantes. Si no habéis hecho ningún safari, pues es muy distraído, es muy divertido porque tiene ambientes muy diversos. Por ejemplo, podemos hacer fotos de paisaje con estas inmensas dunas rojizas, con grandes contrastes, como estos árboles que están, digamos, casi fosilizados en contraste con estas dunas. ¿Veis? Esto es de paisaje, pero te puede salir cualquier animal como este oryx o este chacal en la sombra o formaciones vegetales muy curiosas y luego vas haciendo ruta. Eso es un safari en ruta. Nos hacemos todo el país de arriba abajo y entonces vamos conociendo, por ejemplo, los paisajes son impresionantes, no se te hace pesado la ruta por eso. Vamos a la costa con aves acuáticas, leones marinos, nos podemos acercar por mar,
a veces pueden acercar ellos también. Y bueno, fotos de litoral, como estos grupos de flamenco. Y vamos a la colonia de leones marinos más grande del mundo, ¿vale? Y hay no sé cuántos miles, ya no me acuerdo cuántos miles hay. Y nos podemos acercar muchísimo, ver sus peleas territoriales, el juego de los cachorros. Aquí que parece que se están peleando, pero en realidad están jugando, son cachorros, están jugando, ¿eh? Ahí está el meteorito más grande del mundo. O sea, en la ruta nos lo hacemos venir bien para pasar por cosas interesantes, pesa no sé cuántas toneladas. Y luego vamos a la costa de los esqueletos, que se llama así porque allí han naufragado, por la cuestión de corrientes marinas y esto, han naufragado muchos barcos y pueden hacer fotos un poco espectaculares. Esta es la que hace años que embarrancó este barco, aquí está al lado de la costa, y entonces los cormoranes han hecho sus nidos, ya forma parte del paisaje, y van allí, ¿veis? Están ahí, vamos, es un árbol excelente para los cormoranes. Bueno, no solo de animales vive el safari, también podemos hacer alguna fauna. Hay una zona un poco de humedales en la que podemos ver incluso algunos cocodrilos, algunos con fama de gigantes, pueden llegar a hacer 5 o 6 metros, podemos acercar con el jeep, podemos hacerle limpieza dental, pero bueno, no lo recomendamos. Pero bueno, hay enormes árboles sorprendentes en los que hay tejedores también, con nidos sociales. ¿Veis? Va combinando la fotografía de paisaje, ¿no?, con los árboles y todo. Aquí pueden vivir 30, 40 o 50 parejas de tejedores. Todo hace varios metros. ¿Veis? Un ejemplo. Cada una es una entrada de un nido diferente, pero que están todos con unas técnicas que hacen las aves estas muy curiosas de entrelazado, y esto dura años y años y años. No se cae. Los termiteros gigantes, que estos los hay que tienen 4,5 metros incluso, tú te pones aquí pequeñito así, y bueno, aves ya ni lo digo, hay infinidad. Estas son unas plantas rarísimas, se llaman welwitschia, son como fósiles vivientes, tienen un tronco pequeñísimo, pueden vivir, hay ejemplares que se ha demostrado que tienen más de 2000 años. O sea, antes de Cristo ya estaba un ejemplar este. Tienen hojas de crecimiento continuo, hasta, veis, se estropea y se pudre del extremo, sigue creciendo. Bueno, es una planta rarísima, tiene un género y una familia solo para ella, para la welwitschia, y tiene una fructificación muy sorprendente. Todo eso hemos combinado la ruta óptima para que podamos ver esto, porque es que si no vas con alguien que conozca el lugar, puedes pasar al lado de algo interesantísimo y no te enteras, que eso le pasa a mucha gente, que voy por mi cuenta y luego, pero ¿cómo has hecho esto? Sí, claro, has ido al mismo país, pero tú no te has enterado de las cosas porque ibas sin saber. Hay zonas, tenemos una pincelada etnográfica bastante interesante, petroglifos, los damara, que son aquellos que hablan con chasquidos, hablan así muy, muy curioso, y no solamente para protegerse del sol, sino también para hacer ornamental su cabello. Mira, y encima se ponen estos pelajes, ¿veis? Y no es nada turístico, nosotros siempre huimos de las aglomeraciones turísticas, o sea, esto es absolutamente auténtico. Cuando entremos lo ven, el que viene con nosotros lo ve, ellos viven aquí, cocinan aquí, tienen sus niños aquí, se enseñan, juegan, o sea, aquí no hay nada más que realmente y podéis hacer retratos, ya lo pactamos previamente siempre, y el jefe de la tribu, para que podamos entrar tranquilamente y hacer todas las fotos que queramos. Algunas serpientes. Y luego vamos al desierto del Namib, que es el más seco del mundo. No, perdón, el segundo. Creo que el más seco es el de Atacama, allí en Chile, pues el segundo. Pero vamos, aquí ni gota de agua, podemos encontrarnos con cualquier cosa, cualquier ave. Estos insectos que viven ahí gracias a que el rocío de la mañana se forman pequeñas gotitas y beben gracias a esto. Están los rinocerontes negros del desierto, que es de los pocos que viven en zonas, se han acostumbrado a comer, han cambiado la dieta para comer plantas crasas que les rehidraten,
y son los únicos que viven en el desierto, con un guía también te puede llevar a verlos, si no es imposible poderlos ver. También los rangers los controlan muy bien para que no haya furtivos. Y luego los elefantes del desierto. Esto es súper espectacular porque es la única población que existe que viva en el desierto. Los elefantes siempre, todos los elefantes, incluso los asiáticos, los de bosque, los de sabana, todos viven en zonas de agua. O que tengan el agua el mismo día que van y vienen. Es lo típico de los safaris, van y vienen, mira, esta charca vendrán. Pues estos de aquí, no sé qué es este así. Bueno, pues estos viven en una zona que no hay ni gota de agua. También se han acostumbrado a tomar algunas plantas especialmente retratantes, pero cada X días, según su estado hídrico, pues la hembra, que es un matriarcado, sabe el recorrido, el sendero que tiene que... Una tecla. Ah, la tele. No sé, eso entiende el Fran. Desde la tele, pero no se va a gastar mal. Bueno. No es que se apagará. Ah, Se apagará la tele. ostras, nos quedará sin... Bueno, y luego está la joya de la corona del país, que es Etosha, que es un parque natural enorme, que es un erial completamente... Yo veo una serie de fotos, ¿no? Sí. Es una composición. Ah, sí, se puede hacer, sí, tenemos todo el tiempo del mundo allí para hacerlo, pero esto es para que veáis que es todo un... Y hay algunas charcas, que esto es el truco del éxito de los reportajes cuando vamos a estos sitios, porque como todo es seco, desértico, excepto esos puntos, por fuerza todos los herbívoros tienen que ir ahí, como estos oryx, a beber. Entonces puedes hacer retratos porque están allí, las cebras, también todos van pasando, te puedes acercar todo lo que quieras, grandes grupos, primerísimos planos, las jirafas también van, aquí estos springboks, hay muchas jirafas enormes, mira, los oryx que son como un caballo, imagínate, parecen pequeños comparados. Se puede ver el comportamiento, podemos seguir todo el día, tenemos ahí todo el tiempo del mundo para poder hacer las fotos de comportamiento, de cómo se regrupan las especies gregarias. Estos son los impalas, que también hay grandes grupos, van todos a beber, podemos hacer escenas interesantes. Dos machos peleándose, un primer plano de macho. El impala de allí es distinto al que se puede hacer en otros parques de África, es distinto, es el impala negro que es otra especie. Aquí está la hembra, preciosa, y este es el dik-dik, el antílope más pequeño de todos. Es pequeñísimo, pero vamos, como nos podemos acercar lo que queramos, se pueden hacer fotos. Algunas veces vienen con nuestros viajes vienen parejas y a lo mejor las fotos solamente las hace uno de los dos, pues el otro con el móvil hace fotos también, porque estamos tan cerca. ¿Veis? Mira, el primerísimo plano del dik-dik, que es más pequeño que un gato, o sea, es pequeñísimo. Hay los ñus, que también hacen migraciones, los waterbucks, o antílopes diana, los grandes kudús, o sea, hay toda la gran fauna que se puede encontrar, más unas especies más raras, y sobre todo en comportamiento, los calaos, que se dejan acercar muchísimo, los sisones, bueno, comportamientos, grandes grupos de avestruces, también incluso nidificando, espectaculares. Y luego vienen los elefantes. Entonces, cuando vienen los elefantes, se acabó podemos fotografiarlos solo a los elefantes. Se preocupan de que... Y luego los jóvenes se divierten ahí metiéndose dentro de las charcas, sacando la trompa para respirar. El rinoceronte blanco también están, y podemos ver las dos especies, el blanco y el negro, cosa no muy frecuente en los países africanos. ¿Veis? Van también a beber a las charcas. Ardillas terrestres, que, claro, hacen grandes nidos, se protegen del sol con la cola que no está irrigada, entonces hace como una sombrilla y pueden comer a pleno sol, que aquí tú no aguantas nada y estos sí que aguantan. Hay mangostas, suricatas, estos que hacen
hacen madrigueras comunales de gregarias, y fíjate, cada uno está en una entrada de madriguera. Este, fijaros, mira a la derecha, esta mira enfrente y este mira a la izquierda. Se lo reparten y se coordinan perfectamente para vigilar que no venga, y tiene incluso una serie de sonidos clave que según el chasquido que hacen, informan de que viene un posible depredador por tierra o viene el peligro del aire, algún ave rapaz. Y aquí estos están sacando la cabeza por aquí. El oricteropo, un animal rarísimo, rarísimo, rarísimo de ver, pues allí está. El chacal del lomo negro, los leones, por supuesto. Hay muchas manadas de leones que podemos ver pareándose. Esta es aquella que hemos visto antes. Y los leopardos, algunos. Guepardos también. Parejas, estas sí que son parejas de guepardos, primerísimo plano. Y luego, al atardecer, aprovechamos los últimos rayos de sol también para hacer fotos de estas, así como contraluz un poco. O esta silueta de jirafa. Aprovechamos, ya digo, hasta que se hace de noche, totalmente noche, hasta el punto que hacemos la Vía Láctea, como hay muy poca contaminación lumínica. Y luego, en algunas charcas que iremos, se puede fotografiar con las luces en plena noche los animales que acuden a beber, a bañarse, y luego se pueden hacer fotos muy curiosas como esta, que aquí hay una jirafa y aquí hay un rinoceronte, pero no se ven porque es absoluta oscuridad, pero se ve su reflejo. O esta otra, que es muy curioso porque vemos cuando la jirafa está bebiendo, al levantar la cabeza, entonces cae todo un poco de agua que le ha quedado con el cuello tan largo que tiene, ¿no? Y entonces podemos hacer esta curiosa toma del agua como le va cayendo así, que con la luz que todavía le llega del fondo, del sol que se está poniendo, pues produce este efecto en el fondo. Esto es una leona que de golpe estaba en una charca que había aquí, de golpe emprendió una carrera para seguir a los impalas, que eran estos, que todavía corren ahora. Salieron del bosque y estaban aquí, hasta que llegó una jirafa, que cuando la jirafa se pone aquí para beber, y su familia, digamos, le planta cara a la leona y la leona no se atreve. Que se quedó aquí todo el tiempo, hasta el final se puso, y aquí la jirafa, vamos, si intentase cazar o algo, son peligrosísimas porque balancean el cuello y con estos cuernos que tienen se lo pueden clavar y los han matado, o sea que como los leones lo saben ya, no lo respetan completamente y se estaba esperando. Pero cuando se va la jirafa, entonces va toda la manada de leones a beber a las charcas, que ya digo, es la clave de este parque natural. Podemos hacer primerísimos planos, porque nos acercamos hasta la misma charca, hasta allí mismo, hasta que vienen los elefantes. Los elefantes son los dueños y señores de las charcas, que cuando vienen aquí en manada, los leones se van todos corriendo, o sea, parece que les estén... Pero se van y se esconden detrás de los arbustos, se esconden allí, para que entonces cuando ya se hayan ido los elefantes y vengan las cebras, entonces salgan de los arbustos que estaban escondidos y vayan a cazar a las cebras. Y este era un ejemplo de los safaris estos que podemos hacer aplicando todo esto. Gracias.